Bueno, el balance de la tragedia del Jet Set es de la siguiente manera: 407 víctimas, de ellas 221 mortales. 221 personas fallecieron en el colapso del techo del Jet Set, 186 están ingresadas. Es muy probable que de las 186 que están ingresadas en la mayoría de los hospitales y clínicas privadas del Distrito Nacional, es muy probable que fallezcan algunas, las que están en estado más crítico, de modo que ese balance de 221 muertos va a incrementarse, sin dudas, en las próximas horas. Lo que no se van a incrementar es los cuerpos rescatados y las personas con vida. Ya no se puede. Ya se cerraron los trabajos de búsqueda de sobrevivientes y rescate de cadáveres debajo de los escombros. Ya ese proceso terminó. Y repito, independientemente, porque es muy difícil saber cuántas personas habían ahí. Es muy difícil. ¿Por qué? Bueno, primero porque el YESE tiene un personal que hay que hacer un programa sobre eso. Lo, lo tengo que terminar, lo estoy montando, porque quiero saber, dentro de esas 407 personas que componen el grupo de los que están hospitalizados, heridos, y de los que murieron. Entonces hay que ahí segmentar los que eran empleados del YESE, muchos de los cuales nosotros conocíamos: los técnicos, los DJ, los seguridad, el servicio de bartender, limpieza, todo eso. Aunque la parte de en la entrada quedó intacta y todo el que estaba cerca de la entrada salió, de modo que no está en esos 407. No están ahí. Entonces había gente también que había reservaron más de 200 personas para las fiestas con Rubí Pérez. Bueno, mucha de esa gente no van. Otras personas van por media hora, que en mi caso, es muy difícil que dure más de una hora en un lugar. Yo voy, papá, hago lo que voy a hacer y me voy. Am, y hay personas que van y ven un par de canciones y se van porque no pueden amanecer ahí, porque tienen trabajo al otro día, es martes. Les gusta mucho un artista, van a un set y se van. Él tenía ya una hora casi tocando ahí, porque fue a la 1:15 de la madrugada que el techo colapsó y la fiesta empezó a las 12. Entonces es muy difícil saber cuántas personas estaban ahí. Es muy difícil saber cuántas personas, pero además entonces están los parqueadores, los que están merodeando afuera, los buscones, los que venden cosas, una serie. Eso es un ecosistema en torno a la discoteca más importante del país. Es muy difícil, hay personas de esas que están ahí, que como tienen 20 años trabajando ahí, le permiten entrar eventualmente a la discoteca, que no son clientes, pero que pudieron haber estado adentro en el momento de la tragedia, que les permiten ir al baño o ir al bar a buscar algo. O sea, no se sabe todavía. De lo que sí se sabe es que entre heridos y fallecidos son 407. 407, ese es el balance del Comité de Operaciones de Emergencia, que ha hecho un trabajo increíble, el general Juan Manuel Méndez y su equipo, que, que ha dicho que es la peor tragedia en los 20 años que tiene al frente del COE, que le ha tocado gestionar. Nosotros estábamos haciendo un balance en el Sol de la Tarde, en el programa Sol de la Tarde, sobre las tragedias más impactantes en este siglo en República Dominicana. Y antes de que la cifra sobrepasara los 150 muertos, antes de ayer, nosotros nos quedamos con la tragedia de la cárcel de Higüey del 2005 como la principal tragedia eh, que generara eh, tanta cantidad de muerte o impacto social. La tragedia de la cárcel de Higüey del 2005, que nunca se aclaró, nunca, porque esa tragedia, ahí habían preso un haitiano y un dominicano que participaron en un hogar de niños que había en Higüey,
que violaban niños que dejaban cuidando. El San Francisco Javier, de San Francisco de Asís, algo así. Entonces, esas dos personas estaban presos porque los responsabilizaron a ellos de la violación de niños. Y la cárcel se quemó con ellos adentro. Y murieron 137 personas. Eso fue en el 2005. Esa para nosotros era la principal tragedia por este tipo de accidentes. En segundo lugar pusimos a la tragedia de Poliplast, aquí en el Ensanche La Fe, la fábrica de plástico que explotó una vaina de gas. Murieron 8 personas, pero ciento y pico de heridos. Esa no recuerdo, yo era diputado cuando eso, 2017, por ahí, no sé. Eso también se quedó en un limbo. Yo no quiero que ninguna tragedia se quede en un limbo. Yo quiero que se sepa lo que pasó en el Jet Set. Voy a hablar más adelante de eso. Ha habido otras tragedias, ya no producto de causas humanas, como el terremoto, como la cárcel, o Poliplaza, o el Jet Set, sino por causas naturales. Las tormentas Olga y Noé dejaron ciento y pico de muertos aquí en el 2008, 2007-2008. Pero ya esta, la del Jet Set, como dice Juan Manuel Méndez, en el siglo XXI es la principal. La principal con 200 hasta ahora, porque yo sé que eso va a pasar de 230, 221 personas, 221 personas fallecidas. ¿Por qué yo digo que yo quiero que se sepa lo que pasó ahí? Bueno, porque eso le conviene a todos. Porque eso aleja resentimiento, impotencia, odio, que se sepa todo. Y yo creo que la principal persona interesada en que se sepa todo es Antonio Espaillat, mi amigo. Una persona con la que trabajo hace 13 años. Y es un empresario, un maldito emprendedor que yo no sé cómo es capaz de hacer tanta vaina al mismo tiempo. Yo no sé cómo ese tipo es capaz de hacer tanta vaina al mismo tiempo. De liderarnos a todos, a miles de personas. Y dentro de ese conglomerado de empresas, bueno, el Jet es la que tiene más tradición familiar. Y las emisoras de radio, que son las dos empresas con las que su familia se desarrolló. Y él es parte de la segunda generación que está liderando el tema del Jet Set. Y yo sé que si Antonio hubiese estado en el país, hubiese estado entre las víctimas. Porque él los lunes iba siempre al Jet Set porque era en vivo. Pero además es un club de amigos. De amigos. Es un club de amigos. Para que ustedes tengan una idea de lo que yo les estoy diciendo, les voy a contar les voy a hacer una revelación de una reunión en la que yo estuve hace 2 meses. Antonio y yo íbamos de viaje. Oigan esto. Hace 2 meses, Antonio y yo íbamos de viaje y por tema del programa, y entonces nos íbamos por el aeropuerto de Punta Cana. Y ahí, en lo que esperábamos el vuelo, fuimos a la casa de Eduardo Grullón. Eduardo Grullón, que está entre las víctimas. Bueno, cuando llegamos a la casa de Eduardo Grullón, que me estaban jodiendo porque en el desayuno había salami y yo me comí creo que una rueda de salami, no sé. Coño, la luz, tú comiendo salami, vaina, Eduardo. Y Guaro es Eduardo Estrella, hijo. Y entonces yo me pongo a hablar con Guaro, con Eduardo Estrella, hijo. ¿Por qué? Porque yo tengo un proyecto, pues los que me dan seguimiento saben que yo he hablado mucho del arco de agua del Gran Santo Domingo. Todavía don Eduardo Estrella no había sido, ni siquiera nadie sabía que iba a ocupar
la dirección de obras públicas, el ministerio. Yo estoy hablando con su hijo en la casa de Eduardo, con Antonio. Y entonces le estoy diciendo, mira, yo tengo este proyecto y yo quiero conversarlo con tu papá para que él me dé su opinión, porque Eduardo es uno de los tipos, Eduardo Estrella no era ministro, pero es uno de los tipos que más conoce de infraestructura. Y mi preocupación es aprovechar la parte norte de la circunvalación para poner a vivir ahí todos los dominicanos que viven en la ribera, en la cuenca de los ríos, en la ribera de los ríos, de Jaina, Osama e Isabela, el arco de agua del Gran Santo Domingo. Vincular lo más que se pueda a los tres ríos, hacer un arco de agua navegable que tenga valor turístico y que sea fuente de agua potable, recuperar los terrenos en torno a los ríos en términos inmobiliarios para vendérselo a los ricos, que son los que pueden cuidar un río, porque el que no tiene baño no va a cuidar un río, se va a cagar en el río. Y poner a las personas que viven ahí en condiciones dignas a vivir en la parte posterior, en la parte norte de la circunvalación de Jaina, la parte de Santo Domingo Norte y la parte de la autovía de Samaná. Y yo le estaba hablando a Eduardo, me dijo, claro, déjame, vamos a hablar con papi, papá. Y el mismo Eduardo dice, no, pero yo hablo con Eduardo. ¿Por qué? Porque la hermana de Eduardo, que falleció lamentablemente en la tragedia, estaba casada, se acababa de casar con el hijo de Eduardo Estrella el año pasado, a finales del 2024, mediados del 2024. Y estaban todos allí, yo estaba hablando con ellos. De hecho, déjame poner aquí esa imagen. Entonces, esta foto de Eduardo Estrella, hijo, con Alexandra Grullón, que se habían casado en el año 2024. Entonces, este es el hijo de Eduardo Estrella que estaba en la casa de Eduardo. Vamos a poner entonces la foto de Eduardo con Alexandra, su hermana, que se casó con el hijo del ministro de Obras Públicas. Esta es Alexandra. Y estábamos compartiendo y yo le digo lo de que quiero ver a Eduardo Estrella por el tema de la importancia de preservar el potencial urbano que tiene la parte norte de la circunvalación para romper con el hacinamiento de las personas que viven en la orilla de los ríos. Y entonces cuando llegamos de viaje, Eduardo me llama, Eduardo Grullón, Eduardo Estrella, y me pasa el número. Mira, ahí está el número de Eduardo, llámalo. Yo tenía mucho que no hablaba con Eduardo Estrella, soy amigo de Eduardo Estrella hace mucho tiempo, no tenía su número. Y fui y lo visité aquí en su oficina del ensanche Quisqueya, de Dominicanos por el Cambio. Y hablé muchísimo con él sobre este proyecto y me refirió donde el senador el senador de la provincia de Santo Domingo. Y me reuní con el senador también y tenemos ahí en carpeta varias cosas que hacer a ver si impulsamos ese proyecto. Entonces, digo esto porque yo estaba ahí con Antonio. O sea, esas personas eran sus amigos. Todos los que iban ahí. Rubí Pérez era su amigo. Todos los que estaban ahí eran sus amigos, eran sus clientes y sus amigos. Entonces, el más interesado en que se sepa todo, para que se sepa que él no tuvo la culpa, es él. Y aquí hay un problema, de fondo. Aquí hay un problema de fondo. El problema de fondo es que en República Dominicana se cree, la mayoría de las personas creen que seguridad pública es caerle atrás a un motorista que le arrebató el celular o la cartera a una mujer en la 27 con Churchill y se metió para los Alcarrizos. Y eso no es seguridad. Y eso no es seguridad. Yo decía más decía más atrás, que la República Dominicana es un país que viene de la pobreza estructural y sigue pensando como pobre a pesar de que ya no es pobre.
Seguimos actuando y pensando como pobres. Nosotros producimos 120.000 millones de dólares al año y 10.500 millones de dólares en remesa. Eso nos permite a nosotros planificar. La planificación es un valor del desarrollo, pero nosotros no planificamos nada, nada. No planificamos nada, no invertimos no hacemos inversiones en investigación y desarrollo. Ninguna institución, salvo la MESID para los profesores ahí, ¿no? Tiene 2 o 3 pesos para hacer estudios en la UAS. Pero estudios que no llegan a ninguna parte, que no tienen ningún impacto. No se investiga nada. En materia de seguridad en República Dominicana no hay un peso para investigación y desarrollo. Para prevención no hay nada. En el Congreso, cuando yo estaba ahí, yo decía, Dios mío, pero ¿cómo tú vas a hacer leyes si tú no tienes presupuesto para investigar? Todas las leyes son copy-paste, invento de los legisladores, porque no hay dinero para investigar. Yo tuve que poner de mi cuarto casi 500.000 pesos para desarrollar el proyecto de botón de pánico. Yo, antes de llegar ahí al Congreso. Y que lo hice en el 2014. Y después que llegué ahí, no hay un peso para nada. Entonces, coño, si tú tienes una institución como es, un centro de entretenimiento que recibe quizá 500.000 de personas al año, no importa lo que Antonio haga o deje de hacer, o lo que el dueño haga o deje de hacer, o lo que la empresa haga o deje de hacer, no, es que tiene que haber un Estado supervisando. Eso está en el artículo 75 de mi proyecto de seguridad perimetral. Repito, eso está en el artículo 75 de mi proyecto. Se lo he presentado a 3 gobiernos. A 3. Y me encojona y me duele. Porque ahora me picó cerca la vaina. Pero además porque cada vez que se produce... ¿Cómo es posible la tragedia de Asua en diciembre? Díganme. Un tipo que viene cargado de aguacate, de Elías Piña, a la 1 de la mañana trabajando, se encuentra con un grupo de personas en Asua, en Villarpando, celebrando una fiesta patronal en el medio de la autopista. Y se lo llevó a todo. Diablo, pero yo tengo un eje que se llama seguridad vial. Para hacer respetar los derechos de vía, para que no haya negocio en el medio de la carretera. Ah, no, aquí había un DRIM que utilizaba la carretera como pista de baile. Y lo vemos normal eso. ¿Cuántas plantas de gas, dispensadoras de gas, han explotado aquí en los últimos años? Van a seguir explotando, en cualquier momento explota otra. Y todas esas cosas. Yo la diagnostiqué y la puse en mi ley. Y ahí está el proyecto y nadie le hace caso a eso. Entonces, yo quiero que se llegue hasta las últimas consecuencias para que nosotros veamos la importancia de construir un modelo. El PRM le debe a la sociedad un modelo de seguridad integral nuevo, propio del siglo XXI. Está reproduciendo, le está poniendo parche al modelo de seguridad de Balaguer y Trujillo. Tienen que tener un modelo de seguridad nuevo. Se lo deben a la sociedad. Un modelo de seguridad basado en prevención, basado en descentralización e intensivo en tecnología. Ustedes se imaginan aquí, en esa zona colonial, edificios que tienen 500 años, 535, 540 años, que reciben miles de personas diarias. Entonces aquí tú haces un anexo en tu casa. Ah, no, que tú tienes la cocina muy pequeña y quieres hacerle un anexo. El Estado no sabe que tú ya lo hiciste. Señores, aquí hay casas en los barrios que en vez de en las columnas como soporte de varilla tienen cuadros de bicicleta. Yo lo he visto eso. En los barrios eso es normal. En los barrios eso es normal. Más del 60% de las viviendas en República Dominicana no tienen ni siquiera un estudio de suelo. Millones de viviendas no tienen zapata, no tienen nada. Pocas cosas pasan aquí. Y no es un problema de Luis Abinader, ni de Eduardo Estrella, que llegó a obra pública ahora. Es un problema de que seguimos pensando como pobres.
de que seguimos pensando como pobres y ya no somos pobres. Tenemos unos niveles de informalidad del 56%. Entonces, no importa que tú seas rico, clase media, pobre. Ahí en el YC estaban todas las clases sociales representadas. Todas las clases sociales representadas. Ahí hay militares, ahí hay médicos, ahí hay abogados, ahí hay ingenieros, ahí hay políticos, ahí hay choferes, ahí hay bartender, ahí hay seguridad, ahí hay artistas, amas de casa, emprendedores, influencers. Ahí está toda la sociedad, banqueros, ingenieros, todo, todo, todas las clases. En esos 407 víctimas está representada toda la estratificación social de la República Dominicana. Lo que significa que no es un problema de una persona ni de una empresa. Es un problema de que eso está normalizado y a nadie le importa. Y hay que comenzar a hacer las cosas de manera diferente. Porque hay una frase que le atribuyen a Albert Einstein, que yo no se la he leído en ninguna biografía ni nada, pero que si es de él, bien. No podemos esperar resultados distintos si hacemos lo mismo. No se puede. Entonces, a mí esta tragedia me da durísimo porque había muchas personas de mi afecto metidas ahí, con las que yo compartía frecuentemente, con las que he compartido. Formo parte del grupo de trabajo al que pertenece la discoteca Jet Set. Soy amigo del presidente de ese grupo, no solamente su empleado, soy amigo de él en términos personales. Y tengo 13 años trabajando con él y sé y he conversado con él después de esta tragedia y sé que él tiene la mejor intención de que se aclare todo. Debe aclararse todo. Todo debe aclararse. Y cada vez que yo hable con él, le diré, mira, Antonio, esfuérzate porque todo se aclare. ¿Por qué Antonio tiene que poder mirar de frente a los familiares de sus amigos que perdieron la vida ahí? ¿Entiendes? Y la única forma de poder volver a mirarlos de frente a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, es aclarando todo eso. No importa el resultado de la aclaración, nada de lo que venga en los días por venir será peor de lo que ya pasó. Y lo mejor que se puede hacer ahí es actuar con transparencia. Eso es lo que yo le recomiendo a mi amigo. Y lo que hablé con él y la actitud de él es coherente con eso. Porque ya se lo dije, se lo pregunté, se lo participé, se le manifesté la intención de que todo debe ser transparente y que se aclare. Que las responsabilidades que tengan que ser del seguro, que las cubre el seguro. Las responsabilidades que tengan que ser de él, que las afronte él con determinación, con valentía. Pero que la sociedad en sentido general entienda la necesidad y la importancia de que tengamos un modelo de seguridad integral. Un modelo de seguridad de verdad, de 0 a 100 nuevo, de verdad, propio del siglo XXI, que pueda ayudarnos a prevenir este tipo de tragedias. Esa es la posición mía de José Laluz frente a lo que pasó en el Jet Set y quería compartirla con todos ustedes.